93.5 FM. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy martes en el segundo programa de la semana. Por habitual de 2 a 3 de la tarde. Mañana miércoles sí tenemos un cambio de horario porque hay transmisión deportiva de Radio Monumental. Mañana estaremos de 12 a 1, hoy por dicha de 2 a 3. Recordándoles que nos puede escuchar en Radio 93.5 FM, nos pueden ver en el Facebook Live de Noticia Monumental a esta hora también. Pueden esta noche vernos en Canal 2, una hora después de terminar el programa pueden descargar o escuchar en línea en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast el programa de Matices y pueden comunicarse conmigo al aire a través del Facebook, por supuesto, y a través del WhatsApp de Radio Monumental, que es 899-35935. Hoy invité a Mauricio Boraski, es el fiscal adjunto de la Fiscalía General de la República, con muchísima experiencia en temas de crimen organizado, en temas de narcotráfico, quien ahora enfrenta desde su puesto en el Ministerio Público, por supuesto, una situación muy compleja que está viviendo el país. Don Mauricio, bienvenido a Matices. Hace años no lo tenía Matices, así que bienvenido. Buenas tardes, Randall. Muchas gracias. Un gusto estar acá, un gusto verte. Ciertamente hace rato no nos sentábamos así a conversar. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de Matices, que sé que es una audiencia fiel y de muchos años. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Matices empezó en 2014, cumple este año 10 años. 10 años. Y recuerdo que incluso cuando hablábamos de Matices, pero incluso antes, cuando yo era director de Noticia Monumental, siempre que conversábamos en los diferentes puestos que ha tenido, siempre hablábamos de una coyuntura difícil. O sea, siempre hasta ese momento era la más difícil que había enfrentado el país. Hoy, esa coyuntura, con lo que está pasando hoy, aquello se ve facilísimo y esto se ve complicado, Mauricio. Ciertamente. Estamos en una situación realmente inédita, muy compleja. Sí, desgraciadamente, pese a que las advertencias creo que no solo venían de voces internas, sino que la experiencia y la historia comparada de América Latina de algunos países nos daban alertas que comentábamos en aquel momento como cosas que podían pasar, situaciones de las que debíamos cuidarnos. Creo que desgraciadamente hoy estamos viendo ya consolidadas muchas de ellas, lo cual nos pone quizá en el momento más complicado que hemos tenido, por lo menos en los últimos de 20 a 30 años, la situación más complicada de seguridad que tiene el país, misma que se agrava no solo por el contexto internacional en cuanto a temas de seguridad, sino que además con una situación económica muy particular que ha venido afectando seriamente, no en este último periodo, sino ya durante varios periodos, el tema de inversión en materia de seguridad. Y todo esto creo que confabula, desgraciadamente, para tenernos en lo que estamos hoy, una situación muy, muy difícil, donde no podemos doblar la rodilla ni para agarrar impulso, porque de lo contrario, creo que igual países como Ecuador nos lo dicen,
no podemos ceder un espacio, si no las consecuencias pueden ser muy nefastas. Sí, el tema es que llevamos muchos años cediendo espacios, ¿verdad? Cediendo espacios que no nos parecía que eran prioritarios, correcto, y que hoy sí, correcto, como la atención social, por ejemplo. Yo quisiera recordarles que el Ministerio Público, la Fiscalía, como le conocemos todos popularmente, trabaja en un marco legal que no diseñó la Fiscalía. O sea, es decir, investiga y dirige, digamos, la acción penal en un marco legal que no define los fiscales, lo definen los diputados a través de leyes aprobadas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque mi pregunta, Mauricio, es si legalmente hoy estamos blindados y listos, o sea, tenemos las herramientas suficientes legales ante el escenario que estamos viviendo. Randall, es una pregunta bastante complicada. Yo inicio por decirles lo siguiente y compartir esto con la audiencia. El Ministerio Público tiene una función compleja, pero es una parte del sistema. A nosotros nos toca el ejercicio de la acción penal. Mucha gente dice, Randall, ¿qué es eso? Bueno, voy a ser tal vez práctico en la explicación. A nosotros nos toca investigar y resolver respecto de esa investigación. Y podemos resolver acusando a una persona o a unas personas de un delito, y podemos resolver de forma diferente, desestimando, diciendo que la causa no es delito, o que a pesar de que consideramos que la conducta era delito, no logramos obtener la prueba legal suficiente para mantener una acusación. Entonces, dentro de eso, para que se den una idea, fundamentalmente el Ministerio Público entra a partir de ¿cuándo? A partir de que se ha cometido un delito. No somos una institución de prevención, somos una institución represiva que dependemos o estamos en la estructura del Poder Judicial, con una independencia funcional, sí, con una independencia de criterios, sí, y sometidos a los principios de legalidad y objetividad. Claro, pero incluso, digamos, solo manteniéndose, digamos, en su propia tarea, por ejemplo, no tienen tareas preventivas, Mauricio, el trabajo que hace el Ministerio Público puede terminar indirectamente en prevención. Claro, claro, y por eso nos abocamos a muchas líneas de trabajo, a diferentes temas que son prioridad, como el tema ahorita de delincuencia organizada, criminalidad organizada, porque siempre la represión, guste o no a mucha gente, al final, voy a decirlo de una manera tal vez muy sencilla, lanza un mensaje, le genera un mensaje a la gente de que no debe cometer delitos, no debe involucrarse en estas organizaciones, que es lo que estamos hablando en los últimos días, porque puede tener una consecuencia sumamente grave. Y cuando digo sumamente grave, Randall, significa desde estar un solo día en prisión, ya sea prisión preventiva o una condena. Y necesitamos sobre todo que nuestra población más joven vaya entendiendo esto, porque los mensajes que están recibiendo son nefastos, los confunden, los utilizan, los manipulan, y al final para estas organizaciones criminales, estos muchachos jóvenes y sobre todo ya hasta menores de edad terminan siendo desechables. Claro, completamente, que es tal vez la verdad que nos enfrenta. Ayer en Noticias Repretel publicábamos un perfil de Lucifer. Lucifer es uno de los 4 asesinados el fin de semana en Purral. Esta persona había sido detenida 27 veces. Y uno hace un ejercicio muy sencillo. Entra a las redes sociales de esta persona y lo que se encuentra son videos con armas amenazando a otras personas. O sea, es decir, ni siquiera, Mauricio, existe un temor a decir yo no voy a subir un video con una pistola amenazando a otro grupo rival porque la policía se va a dar cuenta, o las autoridades se van a dar cuenta que yo pertenezco a otra banda y que tengo armas. O sea, ni siquiera existe un miedo a la acción de la ley producto de la historia que se le ha vendido a los jóvenes, de lo chiva que es, en algún caso, no sé por qué, estar en bandas criminales. Sí, y Randall, yo me voy todavía un poquito más atrás. Un tipo como este, cuando usted ve sus perfiles sociales, en el contexto en el que vive y se desarrolla, lo primero que demuestra es un desprecio por su propia vida. Sí. Y por lo tanto, cualquier persona que llegue a su alrededor
va a recibir de este tipo de delincuentes, de este tipo de personas, el mismo trato para con ellos mismos. Es un desprecio absoluto por la vida y la integridad física. A ellos les interesa nada más vivir en ese mundo loco, revolucionado en que viven y fundamentalmente causar daño, despedazar vidas y despedazar sueños. Eso es lo que hacen. Lo curioso es que nunca tiene un buen final. Yo, vieras que preparando la entrevista, intentaba decir, bueno, ¿en qué se inspiran para decir, vea, es que está este ejemplo de un narco famosísimo en el mundo que terminó bien? Mauricio, nadie termina bien. No, o no. termina, incluso los más famosos, o terminan muertos o terminan en la cárcel. Esas son las dos únicas salidas, Randall, de esta historia, y los ejemplos son súper abundantes. Un día de estos escuchaba a una persona que admiro mucho, que conozco y con la que todavía mantengo alguna comunicación, que es el general Oscar Adolfo Naranjo, director general de la Policía de Colombia, ex vicepresidente. Y contrario a lo que en medios vemos, en noticias experimentamos, esa entrevista que le hace El Tiempo en Colombia reflejaba, o es una entrevista que le hacen con ocasión de uno de los aniversarios de la muerte de Pablo Escobar. Y el general Naranjo jamás va a participar en algún tipo de celebración de una fecha como esas, como lo hacen muchas otras personas, sino él lo resumía en una frase: una fecha para olvidar, un ejemplo para nunca más, para que nunca más vuelva a pasar. Y la verdad es que acá, Randall, muchas veces, desgraciadamente, por falta de educación, privan modelos, entre comillas, modelos a seguir, y una de las líneas que han vendido es la de el dinero fácil. Y aquí piensan que el dinero, porque también es una falsedad, el dinero fácil se obtiene a través de las drogas. Y si bien es cierto, reciben unos cuantos pesos probablemente para comprar un celular, 2 cadenas, ropa además falsa, de que piensan que es la ropa de moda, y algunas otras cosas materiales de esas muy superficiales, lo que no realizan es lo que usted decía. Están entrando en un mundo donde no hay salidas, donde la salida es o la cárcel o la muerte. Y aquí lo estamos experimentando. Yo creo que lo que pasó el sábado, con este homicidio cuádruple, refleja un poco el resultado de vida de esta gente. Y cuando nosotros en las investigaciones operativizamos los casos, es decir, llegamos ya a la parte de hacer los allanamientos, Randall, de estos líderes y algunos miembros de estas organizaciones, el patrón se repite una y mil veces, Randall. Los niveles de vida en que anda esta gente son sumamente precarios. Muchos de ellos viven en absoluta pobreza y cochinada, viven escapando, escondiéndose, y ahí es cuando se usa una frase: muchos de ellos dicen como ratas o cucarachas. Más allá del estigma como tal, no, a lo que se refiere eso es precisamente a la cochinada y a la condición en que viven, escondiéndose día a día de las personas y de la acción de la ley. Eso les provoca un estilo de vida donde no pueden salir. Esta gente no puede salir, no puede convivir socialmente, no puede ir a gastar ese dinero como lo gastaría mucha gente que tenga dinero sano. No pueden hacer nada, entonces viven en un microcírculo donde viven prácticamente escondidos siempre, y por eso siguen como un hámster rodando en la misma línea, con ese tipo de gente y enfermándose. Claro, eso es lo que hacen. Se mueren mañana o entran a la cárcel, un caso Lucifer, al día siguiente son sustituidos por alguien igual. Aparece otro, de por sí están como pululando, sobrando en este momento, sí, muchos tipos que también, producto del mismo consumo de drogas, entran en una condición, por decirlo así, casi de autómatas o robots de los líderes de estos grupos criminales.
Mauricio, regresemos un momento a lo que está pasando, porque vamos a ver, yo no sé si tenemos una crisis de narcotráfico en este momento en el país, que está, digamos, su cara más visible, la cantidad de homicidios, ¿okay? O si tenemos una crisis de crimen organizado que es mucho más amplio que el narcotráfico, es decir, que haya efectivamente bandas narco o cárteles costarricenses, pero también hay hay grupos de sicarios, también hay legitimadores de capitales o lavadores de plata. ¿Qué es lo que está pasando? Es narco. Bueno, Randall, creo que nosotros no podemos ver el contexto aislado del país, tenemos que leerlo en el entorno también. ¿Qué tenemos? Tenemos una sobreproducción de cocaína en América del Sur, en países tradicionalmente ya golpeados por este fenómeno, como lo es Colombia, pero también está en Perú, se está dando en Bolivia, se está dando Ecuador como un puerto también, sobre todo, de exportación. Venezuela, tradicionalmente sacando cantidades de cocaína muy importantes hacia Europa, sobre todo. Y tenemos un apetito importante aún por la cocaína en los mercados del norte y México controlando algún tráfico de ese directamente. Y también ya viene el otro fenómeno que lo hablaremos posteriormente, que es el rebote ya que tenemos también de droga sintética, el fentanilo y otras, pero el fentanilo como la más mortal ahorita de las drogas. Entonces, ¿qué pasa? En este contexto, los grupos costarricenses, personas que se han involucrado en narcotráfico, empezaron también no solo a brindar servicios X diferentes, desde brindar combustible, hacer de bodega, transportar. Servicios logísticos, sino que empezaron o decidieron abrir un mercado local. ¿Y por qué abrir un mercado local, Randall? Porque a ninguna de estas personas le pagan con dólares, a todas les pagan con cocaína. Y estas personas, algunos de ellos, con muy poca capacidad, piensan que con 1 kilo de cocaína van a ser narcotraficantes internacionales. Y son muy pocos los que tienen la capacidad de colocar importantes cantidades de cocaína en mercados internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Primero van a tratar de volver dinero efectivo, esa cocaína que está circulando, como pagos muchas veces, pero además ya se dieron cuenta, una vez que desarrollaron esos mercados, de que podían acaparar alijos de cocaína y hacer contactos, y Costa Rica pasó a ser de un país bodega a un país exportador. Siempre hay dependencia o líneas de trabajo con cárteles internacionales, pero los grupos nacionales también fueron desarrollando capacidades para poder por sí solos, tal vez con un direccionamiento, una orientación o una línea de trabajo para con una organización internacional, ya poder ellos articular esos envíos de cocaína. Y ahí hemos tenido un importante desarrollo, Randall, sobre todo hacia el mercado europeo. Entonces, ¿qué pasa? Hay grupos que están dedicados más al tráfico internacional, pero siempre tienen un brazo de tráfico nacional. Dentro de ese brazo de tráfico nacional desarrollan también subgrupos o se alimentan subgrupos que van controlando las ventas locales, lo que llamamos las ventas de búnker, en barrios conflictivos, marginales, muchos de ellos, y empiezan los pleitos por dominio de mercado. En esta dinámica van saliendo de la calle hacia las cárceles otros muertos por sus mismos grupos o por grupos rivales, y se da un relevo generacional también. Y este relevo generacional es un grupo que es menos empresario criminal, Randall, y más sicario que sus antecesores. Normalmente quienes van subiendo son los gatilleros, y muchas veces es el gatillero que se atrevió a dispararle al jefe y matarlo, y entonces queda o trata de apoderarse de la organización, o en algunos casos cuando cae el líder
se subdividen esas organizaciones y tenemos una generación más violenta, Randall, donde sus edades promedian entre 20 y 30 años, con una esperanza de vida que muchas veces no supera ni siquiera los 30 años, y por lo tanto tratan de vivir como cada día como si fuera el último. Entonces los niveles de violencia, agresividad y ambición también son fuertes entre estos grupos y nos va generando este conflicto donde para mí se mezclan las dos cosas que vos preguntabas ahora, Ran. La parte de lo que está pasando, una crisis de narcotráfico, porque la existe, es evidente, y cuando vos ves un país como Panamá, que el año pasado incautó alrededor de 168 toneladas de cocaína, sí, claro, vos decís, ¿qué está pasando? O sea, lo que viene es un tsunami, está un tsunami de cocaína, Costa Rica se vino abajo con los decomisos, ha venido bajando, y no es que esa cocaína no está pasando al frente de nuestras narices o por nuestra tierra o nuestro espacio aéreo marítimo. No, es que no tenemos las capacidades suficientes para poder detener o tratar de repeler la entrada de esa droga al país, y la que entra tiene una salida hacia Europa, hay una salida hacia la parte norte del continente, pero también, Randall, se explotó de manera muy asertiva el mercado de la marihuana en el país, y entonces también nos llega marihuana de Jamaica, nos llega marihuana de Colombia y nos llega ahora también marihuana de México. Entonces se ha creado un caldo de cultivo con una cultura laxa, permisiva y falsa respecto del consumo de la marihuana, que es una droga de inicio, que inclusive te dan gratis para ver si te logran enganchar en una droga que genere más dinero. Y entonces el mercado nacional también va creciendo y nos crecen esas ventas locales, esos búnker que generan hasta 13 millones de colones por semana para un grupo de estos, y por lo tanto los van a defender a muerte, como está pasando. Claro, y van a ir a ganar más búnker también. Exacto, y empiezan líderes ambiciosos, atrevidos, que entre comillas, Randall, no respetan reglas del propio mercado ilegal en el que viven, y genera esto mucha violencia, y eso es lo que estamos en este momento experimentando. Vamos analizando lo que nos acabas de contar, porque a mí realmente me parece muy interesante. Ok, hay una explosión de producción de cocaína, okay, realmente a través de agroquímicos, a través de ingeniería agrícola, lograron sacarle más cosechas de coca a la tierra en Sudamérica. De hecho, Randall, te anoto un dato interesante tal vez de eso. Hoy por hoy, las hectáreas que están cultivadas de hoja de coca en Colombia son mucho menores a las que se cultivaban hace algunos años, pero hoy funcionan bajo otra dinámica completamente diferente y se llaman enclaves productivos. Y esos enclaves productivos son menos territorio el que cubren, pero la manipulación genética y de tecnologías para la agricultura ha hecho súper productivos esos espacios. Sacan más coca de esa plantación. Entonces rinde mucho más, como diríamos acá, y la variedad genera también de plantas que están usando para producir hoja de coca, genera una pureza más alta en la producción una vez que hacen todo el proceso químico. Okay. Yo mando, poniéndome ejemplo, yo estoy en Colombia, siembro, mando a Costa Rica una tonelada son 1000 kilos, okay, mando 1000 kilos a Costa Rica. Ok, yo recibo en Costa Rica y tengo varios mercados. De los 1000 kilos me dicen, bueno, Randall, déjese, no sé cuánto, no sé cómo se paga, 50. Sí, por lo general, Randall, nunca vamos a ver los cargamentos cuando los atrapa la policía de los 1000. Siempre vas a encontrar 930, 950. Claro, porque ya cobraron. Porque ya se dejaron una parte o han pagado una parte ya en servicios. Ok, entonces asumamos que llegan 1000 y me dicen, tome, don Randall, usted es el capo de Costa Rica, déjese 50 kilos de los 1000. Ok, ahora hay 950 kilos. Okay. De los 50 yo agarro, los guardo y digo, bueno, yo necesito plata, digo. No me sirve consumir la cocaína. Ok, necesito estos 50 distribuirlos en estos mercados.
Si yo logro ser exitoso en traerme más droga, yo necesito más mercados para colocar. O sea, no me basta con decir, yo vendo voy a decir de dónde soy yo vendo en Cartago. Bueno, pero va a haber algún momento en el que no me baste vender en Cartago y necesito ir a conquistar nuevos mercados. Con los 50 que se quedaron, hay 950 en juego todavía. Y yo puedo decir, bueno, voy a agarrar 500 y los voy a mandar a Estados Unidos y voy a agarrar 450 y los mando a Europa. Y así de alguna manera diversifico el riesgo. Correcto. ¿Verdad? Porque incluso si me incautan los 500 de Estados Unidos o los 450 que mandé a Europa, mi ganancia está incólume. Ahí tengo los 50 que están en Costa Rica. Sí, Randall, yo creo que la diferencia con lo que veíamos hace algunos años es que antes entraban esos 50 y en torno a esos 50 giraba la actividad de la organización nacional que brindaba esos servicios. Y cuando digo nacional, digo asentada en Costa Rica. Podía estar inclusive compuesta por gente que no fuera costarricense, claro, aquí, pero estaba funcionando acá. Hoy por hoy, lo que ha cambiado es que las organizaciones nacionales han desarrollado nuevas capacidades de mercado, sobre todo, insisto, en el área de Europa, sobre todo saliendo a través de Limón. Por eso hemos visto lo que hemos visto en los puertos de Europa y lo que ha pasado, sobre todo con el tráfico que sale desde Limón, de los puertos limonenses. Eso cambió, porque ahora ya sí tenemos gente en Costa Rica y costarricenses algunos que pueden colocar 500, que pueden colocar 400 y hasta 1 tonelada o más. Y hemos desarticulado ya importantes grupos y por eso lo digo, hablo con base en evidencia, con lo que hemos visto, cómo un sujeto costarricense puede tener mercado en Taiwán, cómo puede tener al mismo tiempo mercado en Holanda, en Inglaterra, en Francia y en Bélgica, por ejemplo. En un solo caso, 5 mercados. Entonces, eso hace que las dinámicas sean muy diferentes, Randa. Ya ahí necesitamos todas otras capacidades logísticas, desarrollarlas para poder colocar eso. Esa gran diferencia marca también el nivel de ingreso, de recepción y almacenamiento de cocaína que tenemos acá. Pero siempre estos grupos, mientras logran consolidar esos envíos internacionales, ya sean propios o subcontratados por una organización internacional también que les provee la cocaína y le dicen dónde tienen que ponerla y luego les pagan, generan siempre la necesidad de mantener también una caja chica, entre comillas. Y esa caja chica, desgraciadamente, muchos la manejan a base de explotar el consumo y el tráfico de drogas a nivel nacional. Y eso es lo que nos está pasando. Tristemente, Randall, ha explotado un montón de ventas a nivel nacional y esos pleitos de mercado también ya se han desarrollado en función de otros parámetros, como cuáles, como el turismo. Quédate ahí un segundo, vamos a la pausa comercial y regresamos a hablar sobre justamente dónde se están desarrollando esta caja chica de las organizaciones criminales. Estamos en Matices, ya regresamos. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Me ha acompañado Mauricio Boraz, que es el fiscal general, el fiscal adjunto de la Fiscalía General de la República, una persona con amplísima experiencia en temas de narcotráfico y crimen organizado, en la lucha contra estos dos flagelos que están afectando fuertemente a nuestro país. Estábamos hablando de cómo la tecnificación y, digamos, el mejoramiento de las bandas criminales que hoy tienen acceso o han logrado acceso, digamos, a mercados mucho más amplios, genera también que tengan que liquidar la cocaína que se ganan en ese proceso y otras drogas en Costa Rica. Y que eso ha venido generando afectación en otros sectores y también otros sectores que aprovechan, Mauricio, para hacer plata esa droga que reciben. Y no hemos llegado al proceso donde aún tienen que limpiar la plata que hacen de esa droga. A eso tenemos que llegar necesariamente, porque esa ha sido, digamos, la otra explosión paralela, las capacidades para legitimar capitales en el país. Claro. Me hablabas del sector turismo particularmente. Sí, hemos visto, obviamente,
en la parte sobre todo de Guanacaste y Punta Arenas, cómo ha habido una transpolarización de los grupos criminales. Y voy a ser claro, han salido grupos criminales que normalmente operaban con mayor visibilidad en Limón y ya los vemos presentes en la costa de Guanacaste y en la costa pacífica. ¿Y por qué, Randall? Por la cantidad de turismo que llega, que les genera, digamos, aparte del mercado local, entiéndase de las personas que habitamos en el país, le genera un nuevo mercado que es poder suministrar y vender droga también a turistas que vienen al país. Y eso es una realidad. Hay turistas que vienen, que tienen problemas de adicción y buscan droga. Y hay turistas que vienen pensando en consumir droga en el país. Más sencillo que en otros países. De alguna manera, y con una, digamos, perspectiva de que el país está localizado, desgraciadamente, Randall, en este corredor de tráfico internacional, sobre todo de cocaína, y bueno, ya piensan que es muy fácil venir aquí y conseguirla. Claro. Pero Mauricio, y barato, comparado con lo que se vende en Europa, sí, por ejemplo. Y barato, porque, bueno, sí, porque cuando la cocaína llega a Europa, ya tuvo que pagar mucho. Ya sí tiene un precio totalmente mucho más alto que el que tiene acá. Y lo mismo pasa con respecto a Estados Unidos. Claro. Mauricio, hay algo que a mí me parece una contradicción en la lucha como país respecto al narcotráfico. Nosotros le ponemos mucho acento, la gente, o sea, no todas las autoridades, la gente y las autoridades también, a la droga que sale del país. O sea, es decir, todos decimos, escáner, rápido, escáner, para que en los puertos la droga no salga. ¿Sí? Y es importante, innegablemente. Pero el origen del problema no es la droga que sale. O sea, el origen del problema es la droga que entra. Claro. Si yo solo controlo la que sale, tengo al país inundado de droga. Si yo controlo la que entra, puedo frenar el ingreso indirectamente, frenar la salida porque no va a ingresar, pero además ahorrarme los problemas que me genera el consumo interno. El tener esa droga en el país. Pero no me parece que lo tengamos en primer lugar. Randall, es difícil porque realmente, insisto, las capacidades reales que tenemos para detener esos flujos y blindar nuestras fronteras, y cuando digo blindar nuestras fronteras me refiero a ese ingreso, y cuando digo son fronteras marítimas, terrestres y aéreas, es muy poca, y dependemos también de la cooperación internacional para poder desarrollar bien esa capacidad o desarrollarla mínimamente. Y la cooperación internacional en estas materias, por diferentes razones y fenómenos que está experimentando el mundo y la región, ha venido a menos. Entonces, sigue siendo una de las grandes desafíos que tiene este país, cómo fortalecer de verdad nuestras fronteras para que toda esa droga, ojalá pudiéramos blindar el país y pasar directo todos esos cargamentos. Yo siempre digo, Randall, y esto en sentido figurado, y es un poco tal vez burda la frase que voy a usar, pero si pudiéramos sacar a Costa Rica y parquearla a la par de la isla del Coco, nuestra historia sería otra, muy diferente. Claro, incluso si le pusiéramos, usando el sentido figurado, un túnel gigante y pasa por afuera, la historia interna sería otra. Lo que pasa, le voy a contar, Mauricio, yo hace menos de un mes fui a Paso Canoas. Digo, es asombroso, y lo digo desde lo constructivo, la absoluta ausencia de vigilancia que hay. O sea, se puede recorrer el país sin ningún problema, con lo que sea. Pero además, estando en el sur-sur y todas esas carreteras, yo decía que interesante, porque yo entiendo que las vías de acceso, no las de salida, sino las de acceso de drogas a Costa Rica son muy fuertes por el Pacífico, unas, y por Limón otras. ¿Okay? Pero en el Pacífico Sur entiendo que es muy fuerte el ingreso de cocaína. Y uno no ve la presencia, digamos, policial fuerte como si la nota en el Caribe del país. Claro. Y Randall, más allá de eso, hoy por hoy, muchas de esas capacidades deberían ser tecnológicas. Sí, completamente. Y dirigir
específicamente el recurso o inteligentemente porque el recurso pues no es abundante. El problema es que nosotros no hemos logrado como país entender la necesidad de esa inversión y del desarrollo de esas capacidades. Y hoy, de alguna manera, estamos pagando esto. Realmente nuestro Servicio Nacional de Guardacostas, nuestro Servicio de Vigilancia Aérea, nuestra propia Policía de Fronteras, carece de esa tecnología y no solo de eso, carece ya de recursos básicos para poder desarrollar su trabajo. Y ahí es donde la historia cambia. Yo le puedo decir, Randall, con absoluta conocimiento de causa, no solo porque yo sé que usted también lo ha escuchado, pero si no, ya puedo decir también que lo vi y lo viví a la par de personajes muy relevantes en Colombia, que Colombia cambió su historia interna y desgraciadamente en dos sentidos. Para bien, a partir de que entendió, y ellos se lo dicen a uno así, que para luchar contra el narcotráfico y levantar el país, y se señalan así el pantalón, hay que tocarse la bolsa. Es decir, el país tiene que entrar en esa conciencia de que debe hacer inversión en tecnología, en autoridades, en el sistema como tal, fortaleciendo la institucionalidad. Y eso es algo en que Costa Rica se quedó ya hace algunos bastantes años. Y hoy por hoy, revertir esa falta de inversión exige un esfuerzo sobrehumano. Los presupuestos, Randall, se nos hacen diminutos en días para poder sostener y desarrollar operaciones, pero además de eso, la contención que necesitamos no se está ejerciendo adecuadamente. Y también la ayuda internacional decía, por diferentes razones, como por ejemplo los fenómenos migratorios, que han generado mucha tensión en ciertos lados, hacen que algunos recursos se redirijan hacia esos sectores y desprotejan un poco esa cooperación que se daba en esta materia. Vos sabes que recuerdo, yo entrevisté al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, para un documental de la periodista y productora costarricense Francina Delgado sobre el acuerdo de paz con las FARC. Y fue una entrevista tan interesante porque hubo un momento en el que yo le planteé al presidente Pastrana de Colombia si a él las FARC le habían tomado el pelo durante el tiempo en que estaban negociando la paz, pero tenían un montón de secuestrados en el monte. Yo le dije, presidente Pastrana, usted le tomaron el pelo. Y me dijo, bueno, si usted lo quiere ver así, pues lo ve ver así. Pero realmente, mientras estábamos en esa negociación, lo que estábamos haciendo es, no recuerdo los datos exactos, pero creo que duplicó el número de policías, aumentó la cantidad de helicópteros artillados, aumentó las armas, o sea, es decir, modernizó lo que a la postre se convertiría en un momento en el Ejército de Colombia y otro en la Policía Nacional, las herramientas que le permitieron a los gobiernos posteriores, como el del presidente Uribe, cuyo director de policía era el general Naranjo, tener una lucha más de tú a tú contra las bandas criminales. Es que hoy, Randall, yo creo que eso es lo que estamos viendo. Cuando usted ve un atentado fallido como el segundo que se dio en Limón, ahora a principios de este mes, donde para realizar el asalto armado a una casa se bajan 24 tipos, de que 17 llevan fusiles de asalto, es un tema serio. Ya usted se da cuenta al nivel que están llegando estos grupos criminales, cómo ya se están preocupando por desarrollar tácticas policiales o militares para hacer esos ingresos, cómo imitan a la policía, todos se visten de negro, los carros robados los roban de acuerdo a las necesidades parecidos a los que usa la policía, pero además todo esto lleva a la par, Randall, el fenómeno de la corrupción. Eso es también otro aspecto que está marcando la realidad costarricense, y también en eso el reclutamiento de hoy exfuncionarios de diferentes cuerpos de seguridad del país que están ya trabajando para estas organizaciones. Todo esto hace que el fenómeno se vuelva más complejo, más peligroso y que requiera también de esta inversión que desgraciadamente no está llegando
como debería a los diferentes cuerpos de seguridad. Y aquí hablo, como lo dice don Carlos Díaz, por el que menos hablamos es por el Ministerio Público. El primero que nos preocupa como Ministerio Público precisamente es la fuerza pública, que es esa fuerza de prevención, y el organismo de investigación judicial, principalmente, primordialmente, que es esa fuerza de represión. ¿Qué pasa, Randall? Cuando usted ve un homicidio a 300 metros de tribunales en Limón a las 7 de la mañana, mientras la gente está desayunando, o el de Cartago, al costado de una escuela, esto, y yo lo digo con justa prudencia, yo no puedo pretender tener un policía en cada esquina, y es imposible, ningún país lo puede hacer, pero la presencia policial a través de la adecuada ubicación del recurso y del uso de tecnología disuade a estos delincuentes. Es decir, si estos delincuentes piensan matar a alguien enfrente de una escuela y esa escuela tiene un programa de vigilancia y protección por parte de la policía y hay presencia policial, no lo van a hacer. Claro. Directamente no enfrentan todavía a los grupos criminales, a los grupos policiales. Pero si nos descuidamos, pronto lo harán. Claro, porque hace tiempo usted podría no tener un policía en cada esquina, pero usted le tenía cierto miedo a hacerlo cerca de la delegación o hacerlo a la luz del día. Hoy no les importa. Yo he contado esto en varios programas, pero creo oportuno contárselo a don Mauricio. Nosotros en Noticias Repretel, en la cobertura de las detenciones de los allegados de El Diablo, tuvimos acceso periodístico al expediente completo. Mauricio, cuando yo leí el expediente y leí un episodio que a mí me asustó muchísimo. 2 oficiales de tránsito detienen a 2 motociclistas. 2 oficiales de tránsito nuevos en una zona. Detienen a un motociclista. Cuando lo detienen se dan cuenta que es del Diablo, ¿okay? Que anda 2 cosas. Anda un arma y anda 2 kilos de cocaína. Y yo no sé cómo los tipos se dan cuenta que acaban de jalarse una torta, porque detuvieron a alguien del Diablo. Entonces, lo que se lee en el expediente, con las cámaras, por cierto, que están afuera de las propiedades, es que los oficiales de tránsito llaman a la fuerza pública y esconden ellos mismos el alijo de cocaína, para que cuando llegue la fuerza pública del OIJ, la única torta sea la posesión del arma. Entonces se logra evidenciar en los videos que después analiza el Ministerio Público para ya la parte operativa del caso, cómo los oficiales de tránsito patean el bulto con cocaína de tal manera que la única causa que se le abre a los motociclistas sea la posesión de arma, que en este país es penada de manera ridícula, tanto la posesión de arma legal como la posesión ilegal de armas. Están infiltrados muchos cuerpos policiales. Randall, esa es la realidad y por eso yo decía que el otro gran ingrediente de esta tragedia que está pasando en el país es la corrupción. Y usted lo ve en reiteradas ocasiones como en las diferentes operaciones que realizamos, insisto, sobre todo con el OIJ, pero también con la Policía de Control de Drogas nos ha pasado. Al final terminamos deteniendo funcionarios policiales de algún cuerpo y ya no escapa ninguno. Creo que hemos pasado por todos e inclusive, lo digo claramente, a lo interno del Ministerio Público también lo hemos tenido. Entonces ya usted lucha contra las organizaciones criminales, pero también ya luchamos contra células que están dentro de diferentes organizaciones, porque esto no es solo la policía, son las municipalidades, son diferentes organizaciones del Estado que son apetecidas por estos grupos criminales para poder desarrollar diferentes actividades. Lo hemos visto hasta dentro de los bancos. Entonces, aquí se mezcla ese fenómeno de la corrupción que lo que pretende es generar autopistas para desarrollar sus actividades ilícitas. Y, Randall, también lo vemos dentro del sector como tal financiero, que es el tema ya de la vinculación de empresarios, y digo empresarios porque normalmente sus actividades venían fluyendo en mercados lícitos, pero ya se empiezan a aliar y entonces aquí ya los vemos metidos en el tema de bienes raíces, en el tema de ganado,
en las subastas ganaderas, los vemos con líneas de desarrollo inmobiliario, los vemos ya metidos en una serie de negocios lícitos que per se, obviamente, han existido y existen en este país y no tienen nada de malo, pero ya permeados por la presencia indirecta de miembros de estos grupos criminales. Y es que todo este desarrollo de mercado, Randall, es correlativo un desarrollo financiero para poder lavar las ganancias que ya son diferentes. Son ganancias que vienen ya en múltiplos o con muchos ceros, sobre todo de lo que es el tráfico de cocaína hacia puertos europeos. Eso genera ganancias importantísimas y ya hay organizaciones de afuera que mandan aquí dinero para lavarlo acá. Entonces, Costa Rica pasó a ser un centro de acopio, de bodegaje, de reexportación, pero ahora también estamos entrando en la parte financiera, es decir, utilizando al país y su sistema financiero para poder lavar las ganancias que genera el narcotráfico. Ayer, alertados por el OIJ, dimos a conocer en Noticias Repretel el que están lavando a través de los premios de lotería. Es decir, que una persona se gana la lotería, no sé cómo, a eso no llegué, logran decir, mira, Randall se ganó la lotería, entonces, ¿cuánto se ganó Randall? 20 millones. Le ofrecemos 40, pero nos da el pedacito. El costo de lavar, bueno, no ofrecen 40, ofrecen 25. El costo de lavar 20 son 5. Inclusive, Randall, ellos lo asocian para obtener, digamos, un parámetro de cuánto van a pagar de más, lo asocian al pago de impuestos. ¿En serio? Entonces dicen, y estas tipologías, Randall, no solo acá, sino lo hemos visto 20 no tienen que pagar impuestos, pero tienen los 20. Usted le dice, bueno, más o menos, el costo de mover plata legal, de manera legal en el país, es pagar X ABCD, X impuestos. Están estructurados de la siguiente manera. Bueno, ese es el costo que va a tener lavar el dinero en el país. Entonces ellos ya asumen un costo como organización por tener ese dinero limpio. Claro. Y puede llegar hasta un 30%. Ya ellos se ponen tasas, claro, de costo. Que es como lo que pasó de que vos agarrás y decís, bueno, voy a ir a comprar todos los billetes de lotería en tiempos. Sí. Compras todos, tenés una pérdida, porque a uno no le dan los números. Esa es la pérdida aceptada. Ellos establecen márgenes. Pero hago todo lo demás. Sí. Y como le digo, el margen tal vez más, una referencia más clara, podría ser lo que deberían pagar si el dinero fuera listo. Mauricio, ¿qué es lo más común que se está usando para lavar? ¿Está bien? ¿Tiempos? Entiendo, tiempos ilegales. A nosotros nos preocupa y hemos visto ya, Randall, el tema de la compra y venta de propiedades, el tema de vehículos también es un tema que nos preocupa, el tema de buscar establecer negocios lícitos que aparecen de la noche a la mañana, donde los costos sabemos que son altos, pero el producto que venden es muy barato. Y que usted dice cómo ese negocio va a abrir con esa fachada, ¿verdad? Sí. ¿De dónde le salen los números para vender esto tan barato? Claro, y en esa línea, Randall, voy a usar un ejemplo, mini mercados, mini supermercados, mini supers, como decimos, ya es una modalidad que también la hemos visto. El tema de la explotación también lo vimos, una gasolinera o gasolineras, ese puede ser otra de las tipologías que vamos viendo, y esto un poco nos lo enseña la investigación comparada, es decir, lo que vamos viendo o vimos en otros países, ya lo estamos viendo acá. Pero lo interesante es que son negocios que tienen poco control tributario. Eso a mí me llama la atención, porque, por ejemplo, la gasolina, el porcentaje de gente que pide factura sobre la gasolina porque no tiene IVA, entonces usted no se lo puede reconocer en el IVA, debe ser muy pequeña. Sí, no es normal que la gente llegue a pedir factura a una gasolina. Así es. ¿Y qué tiene que ver? Si yo, vamos a ver, si yo uso mi carro para trabajar, pero no puedo compensar el IVA a la gasolina con el IVA que yo cobro,
que no tiene IVA, no la pido, no la necesito para nada, con excepción de, digamos, de justificar algún gasto. Entonces es un proceso que no tiene control. La venta de propiedades. Si yo tengo una hipoteca, la primera hipoteca que yo hago, digamos, yo voy al banco a buscar la hipoteca, me controlan todo. Claro. Pero si yo vendo esa hipoteca, ya no hay control. Y Randall, algo también que estamos viendo, que explota el mercado, digamos, o explota las posibilidades de lavar dinero, es precisamente el tema de préstamos informales. Eso es otra línea que están usando fuertísima las propias organizaciones directamente, casi todas tienen su propia línea de préstamos, para poder colocar rápidamente ese dinero sucio y estarle dando vuelta a través de supuestos prestamistas que son de la misma organización. Claro. Y entonces se establecen prendas, se establecen hipotecas, establecen pagarés para estar tratando rápidamente de mover esta plata. Y lo que la gente no entiende es que no le sirve cobrar. Lo que le sirve es quitar la casa de la hipoteca. Muchas veces, sí, esa es la forma, digamos, más directa de lograr limpiar ese dinero. Ese es otro tema, temas que también te digo, estamos abordándolos desde el Ministerio Público en una, digamos, ofensiva en que estamos de actualización de ciertas normas, de cierta normativa. Estamos trabajando en la Asamblea Legislativa junto con diputados, diputadas y con el Poder Ejecutivo, tratando de actualizar mucha de nuestra normativa a la realidad criminal que está afrontando el país. Claro, porque mi primera pregunta la segunda pregunta era si estábamos listos con las herramientas legales. Claro. Creo que la conversación nos ha ayudado a entender que no. No, Randall, vamos a ver, yo pienso que tenemos un marco normativo que requiere actualización. Costa Rica tiene una institucionalidad que en este momento todavía, Randall, nos hace diferentes de muchos países, inclusive del Ecuador mismo, porque eso se ha hablado mucho. La institucionalidad en este momento en Costa Rica está siendo fuertemente atacada por todos los francos, pero nosotros todavía tenemos institucionalidad que rescatar, que proteger y en la que debemos invertir. Eso es algo que creo, esa última parte de la inversión no ha calado en mucha gente. Y la historia nos enseña eso. Si usted quiere tener una institucionalidad fuerte, invierte en ella. Y ahí están los ejemplos. Ahí está Italia, por ejemplo, en la lucha contra el crimen organizado. Colombia misma, que desgraciadamente en los últimos años pareciera que la cosa se vino o se está viniendo abajo, precisamente porque ha experimentado un debilitamiento institucional a nivel de inversión también en fuerzas públicas o en la fuerza pública, en las instituciones relacionadas con la seguridad y legalidad del Estado. Pero, Randall, desgraciadamente en esa parte sentimos que el país sí necesita rápidamente modernizarse en ciertas cosas y estamos trabajando en ellas, pero seguimos con la necesidad de inversión. Yo insisto mucho en eso, Randall. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, para abrir un teléfono, no de estos más moderno que nosotros básicamente lo que necesitamos es tecnología. Y hoy por hoy, la información que nos da un aparato de estos, Randall, superan mucho las capacidades de investigación en calle que tienen los diferentes cuerpos policiales. Y lo único que necesitas es plata para... No en vano, por ejemplo, el Departamento de Ciencias Forenses en Corea, Randall, se llama Forense Digital. Porque la gran inversión de ellos es en tecnología, ni siquiera es en recurso humano. Es poder tener las herramientas para poder desarrollar post-hecho, post-delito, toda esa investigación que requiere para generarle la prueba al Ministerio Público. Y en este caso, carecemos en el país de muchas herramientas que estamos viendo a ver cómo las logramos obtener o no las facilitan. O se las prestan. O no las prestan para poder salir adelante con las investigaciones, porque eso es lo que requerimos eficacia en esas investigaciones, condenas cuando podamos, Randall. Necesitamos cerrar ciclos con investigaciones y llegar a un punto final, pero la tecnología nos está fallando en este momento.
Mauricio, muchas gracias por haberme acompañado hoy. No, gracias a usted, Randall, y estamos a la orden desde el Ministerio Público. Yo quiero insistirle a la audiencia suya que estamos dando la pelea, como decíamos en mi pueblo, estamos dando la pelea con todos los recursos. Nosotros creemos que este país, si hacemos un gran esfuerzo todos y tomamos conciencia, podemos salvarlo de que estas redes criminales sigan creciendo y amenazando todos los ámbitos de desarrollo de este país. Sobre todo, Randall, también el desarrollo económico, que es algo que tenemos que tener y caer en razón. Claro, y que lo estamos arriesgando. Mauricio, muchas gracias. La pregunta más difícil del programa, ¿con qué canción quiere despedirse? ¿Con qué canción quiero despedirme? Esa sí está difícil, Randall, pero puede ser, me gusta mucho Maná o Soda Stereo. Cualquiera de las Son, ¿Cuál le gusta más de Soda? Lo que soy es pésimo con los nombres de las canciones. Me las sé algunas, se me olvidan pedazos, Soda, pero... No le voy a pedir que me tarare una, pero Soda tiene algo personal, tiene Persiana Americana, tiene Ella usó mi cabeza como un revólver. Dale una más y ya casi llegamos. Tiene Música Ligera. Música Ligera es una de las que me gusta. Ok. También me gusta mucho escucho también rock de otros grupos de rock español, Enanitos Verdes, Héroes del Silencio. Hay una que me encanta, pero se me olvida el nombre. Ok. Pero esa parte... O La Ciudad de la Furia, Soda Stereo. Esa también me gusta mucho, ¿no? La Ciudad de la Furia. La Ciudad de la Furia. Gracias por habernos acompañado. Mañana estamos en Matices de 12 a 1 porque hay horario especial. Hoy Soda Stereo despide Matices con La Ciudad de la Furia. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz tarde, Mauricio. Muchas gracias. Gracias, Randall. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.